¿Qué lugar ocupa la corrupción? No hablaste nada de eso en estos reclamos de la sociedad, pero básicamente también a la luz de, como dije, lo que está pasando en Latinoamérica, en nuestros países vecinos, si eso puede ser algún riesgo para la Argentina o para alguna movilización, algún estallido, digamos, provocado por alguna medida en contra, digamos, de este tema de la corrupción. Sí, a ver, cuando uno mira, me remito a este último periodo, ¿no? En el periodo de Cambiemos, la evolución de las preocupaciones, la corrupción tuvo dos picos, agosto de 2016 y agosto del 2018. Agosto de 2016 es el caso López, el famoso episodio de López con las varicas, con los bolsos, y agosto de 2018 es el caso Cuadernos. En esos dos picos la preocupación llegó a tocar 25% de menciones en un listado muy numeroso de preocupación. En todo ese momento, sobre todo en la última etapa del gobierno de Macri, las preocupaciones económicas estuvieron largamente por encima del 50% y en la última etapa largamente por arriba del 60%, versus un 25% que considera que la preocupación es el principal problema del país. Esto siempre lo aclaro, no quiere decir que a la gente no le preocupa la corrupción, porque la pregunta no está orientada en ese sentido, no sé cuál es la principal preocupación, pero sí nos muestra que claramente cuando acontece un proceso económico como el que está aconteciendo, creo que las urgencias desplazan a lo importante, ¿no? Y probablemente en muchos sectores quizás tengan una consideración sobre la corrupción como problemática, pero se ven, digamos, abordadas por temas más urgentes, cotidianos, como pueden ser los económicos. Igualmente, para tratar de entender un poco qué rol ocupa la corrupción y la preocupación por la corrupción en los procesos políticos, siempre menciono un caso, Latinobarómetro, que es una consultora regional con sede en Chile, que hace estudios regionales sobre diferentes temáticas. En 2017 un informe sobre la corrupción en la región y le preguntaba a la gente qué tan dispuesto estaba a tolerar cierta corrupción si el gobierno le resolvía sus problemas, y en Argentina el 37% respondió afirmativamente. Con lo cual digo, me parece, y voy a terminar un poco alineándome a lo que sostenía José, me parece que la corrupción no debe positar en la demanda ciudadana el elemento para avanzar en prácticas políticas, digamos, no corruptas. Me parece que la clave está en fortalecer las instituciones, porque son las instituciones las que controlan el accionar humano, el accionar de los gobernantes. Y no quiero ser injusto con la gente, creo que es razonable que la gente no tenga una mayor preocupación por la corrupción, sobre todo medios bajos, que se vieron muy afectados en términos de calidad de vida y poder adquisitivo, que lógicamente eligen otras problemáticas y desplazan a la corrupción como problema central. Y esto obviamente explica también el proceso electoral. Pero de vuelta vuelvo un poco a la conclusión que yo les planteaba. El proceso económico fue decisivo para entender esta elección y creo que acá hubo un fenómeno donde lo urgente desplazó decididamente lo importante. Bueno, gracias Lucas. José, a ver, la sábana corta estuvo permanentemente, digamos, en tu presentación y está, digamos, más a tono que nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas, qué medidas, qué herramientas puede llegar a utilizar, digamos, el próximo gobierno para promover las exportaciones, cosas que está diciendo permanentemente y es una necesidad tal cual lo manifiesta este vos, pero para tratar de asegurar esto de la mesa de los argentinos que está, digamos, en otro sector de la coalición muy latente, ¿no? Y recordemos, digamos, que el conflicto del campo permanentemente estaba encima, ¿no? ¿Cómo te imaginas ahí, digamos, este arbitrar de la sábana corta? Y después preguntarte un poquito, que así fuiste muy claro respecto a lo que es el cepo, que sigue para mucho, pero ¿para cuándo tenemos de estas tasas de interés increíblemente altas? ¿Qué escenario tenemos ahí de perspectivas de poder bajar? Y después hablaste de lo que implica, digamos, el acuerdo al que están convocando para coordinar expectativas en precios y salarios, pero ¿pensás que puede haber este acuerdo institucional o institucionalizado para las reformas de fondo, esto último que vos comentaste, que son las reformas estructurales, y a un pacto realmente de otra calidad? Sí, la verdad es que es muy
político eso, porque como hay varios sectores dentro del peronismo, la verdad es que a mí me gusta decir, para saber lo que van a hacer en política económica, primero tenemos que saber quién ganó la elección, ¿no? Y no sabemos realmente quién ganó la elección en el sentido de quién va a primar en lo que se haga. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la mesa de los argentinos, yo creo que si uno lo va a hacer vía tipo de cambio atrasado o menos competitivo, le va a durar lo que un suspiro, pero por una cuestión simple, porque le va a desaparecer la única esperanza que tenemos, que es el superávit comercial. Sobre todo en un contexto de que la economía empiece a crecer, vamos a necesitar que haya dólares, porque vamos a empezar a importar más. ¿Por qué digo que depende de quién ganó la elección? Porque después tenés a la UIA. Los intereses de la UIA no necesariamente están todos alineados. ¿En qué sentido? En que un tipo de cambio real competitivo también es una forma de sustituir, de darle incentivo a la sustitución de importación, ¿cierto? Y la mesa de los argentinos, si vos la manejás con dólares baratos, cuando yo voy a la verdulería también compro la verdurita barata, si el tipo de cambio está barato, y esa no era la idea. Pasa lo mismo que con las tarifas, etc. Entonces, Macri empezó con eso, ¿cierto? Con hacer cosas mucho más específicas, de hacer tarifas que están pensadas para los pobres. Bueno, se hizo lo del IVA, ¿cierto? La excepción del IVA, y van a tener que usar herramientas que dejen el tipo de cambio real más competitivo y herramientas de protección para la gente más focalizadas, más baratas desde el punto de vista fiscal. Si lo van a hacer o no, no sé, pero yo, a ver, lo que pienso es, si no lo hacen y atrasan el tipo de cambio, va a durar 15 días, porque, por dos razones. Una, porque se van a quedar sin dólares para importar, y dos, y más importante, si en la brecha cambiaria se les va, el precio de la lechuga va a terminar siendo alto también. Entonces, a eso me refería yo, que tiene muy poco margen para el error, digamos, ¿no? Entonces, no sé, como conviven tantas líneas, es muy difícil decirlo exacto, pero yo lo que sí puedo decir seguro es lo que dije recién, estoy segurísimo de eso, ¿cierto? Que no tienen mucho margen para equivocarse mucho. Y el peronismo tiene su parte desarrollista, por decirlo de esta manera, ¿cierto? Y digo desarrollista porque lo que no hay lugar, me parece a mí, es para un pensamiento más como free market total, porque sobre abrirse el mercado cambiario, otra vez tenés el problema de que la gente se quiere ir, digamos, ¿no? Entonces, sinceramente, no quiero ser como agorero, pero creo que el gobierno tiene dos opciones. Inventa la pólvora sin humo. Los primeros 6 meses se pega la cabeza contra la pared y hace algo más coherente después, o hace lo mejor para todos, que es empezar siendo coherente. Pero si ustedes piensan, los gobiernos que tuvimos así, con crisis, etcétera, siempre empezaron tratando de desconocerla, tuvieron un ministro malo y después pusieron a alguien que más o menos sabía. No digo más o menos porque al final tampoco resultó. ¿Tasa de interés? Y las tasas de interés yo me animaría a decir que van a bajar bastante, porque por varias razones. Una, porque van a emitir, cosa que este gobierno, el actual, trató de no hacer. Entonces, la tasa de interés estratosférica es hija de la LELIQ. La LELIQ la están haciendo desaparecer. ¿Quién va a pagar la tasa baja? El sufrido depositante, que va a volver a tener tasa de interés negativa, que es malo para el desarrollo financiero, pero desde el punto de vista de las tasas de interés del año que viene, a mí me parece que con CEPO y deshaciendo la LELIQ, la tasa de interés tiene que bajar. Bueno, muchas gracias. Quedo abierto a preguntas. Si tienen comentarios. Allá, Gonzalo Villegas. Hola.
Sí, y con respecto al financiamiento, que está todo parado, todas las pymes, nadie puede sacar un crédito. Con lo que acaba de decir, ¿de dónde saldrá la emisión? ¿De dónde puede salir? Sí, básicamente va a salir de más emisión, porque es lo que en economía llamamos, está bastante bien estudiado eso que se llama represión financiera, que es malo para el desarrollo financiero a largo plazo. Pero a la Argentina hoy no le afecta tanto, porque la verdad es que estamos tan subdesarrollados que creo que el gobierno va a apostar a tener el cepo y que la gente diga, uy, ¿qué hago con la plata? Y andar a comprar ladrillo, no sé, los que se acuerdan de los 70, de los 60, eso era pura represión financiera. Ladrillo y nadie ponía la plata en el banco. ¿Pero qué quiere decir nadie pone la plata en el banco? Algo de plata en el banco siempre va a haber, por razones de negocio, etcétera, etcétera, de manejo de liquidez. Entonces se va a una economía que va a entrar, digamos, para decirlo rápidamente, lo que se usaba para el ELIC, probablemente ahora se use para darle crédito a las empresas y a la gente. Porque eso está absorbiendo buena parte de la capacidad, buena parte no, casi todo, la capacidad prestable del sistema. Entonces, como ahora lo liberás y se va a notar, me parece. Siempre que se dé en un contexto más o menos estable, porque si no, no va a pasar tampoco. ¿Vos presentaste ahí trabajando efectivamente o te imaginás, digamos, alguna ley de emergencia así económica que le permita, digamos, ir más por decretos o decretos de necesidad de urgencia? Sí, siempre las crisis requieren o demandan procesos de toma de decisión más ejecutivos. Y no es que solo me lo imagino, digo, la información que está tras efectivamente va a haber alguna ley de emergencia que restaure algunas facultades delegadas del Congreso al Ejecutivo en diversas materias, ¿no? Bueno, ahí está la discusión, sobre todo en términos de capacidad de fijación de derechos de exportación, que finalmente, digamos, fue incluida en el presupuesto vigente de 2019, con lo cual hasta fin de 2020 el Ejecutivo tiene garantizada la facultad para tomar decisiones. Desde el punto de vista legal está cubierto, pero posiblemente tengamos alguna sanción de alguna emergencia económica que delegue otras facultades, por ahí en regulación de temas de servicios públicos o en un tema. Como decía Maquiavelo, siempre recomendaba hacer el mal todo junto y el bien administrándolo de a poco. Bueno, probablemente este gobierno vaya a hacer el mal todo junto, eso probablemente ocurra en diciembre y si no en enero, cuando la gente se desconecta un poco y empieza a pensar en vacaciones o en las fiestas. Probablemente tengamos un diciembre muy movido y con muchas definiciones en el Congreso. Y insisto en este punto, ¿no? Me parece que tal como quedó planteado los equilibrios de fuerza en el Congreso, anticipan que el gobierno va a tener que negociar ahí decisiones, así que habrá que ver qué postura toman los que están en condiciones de negociar. Y ahí valoran mucho, se destacan mucho los legisladores, tanto de Schiaretti, que en principio serían un bloque de 4 separados del interbloque oficialista, y los legisladores que terminen quedando en el bloque de La Baña. Ahí hay, digo, el proceso de identificación de las diferentes fuerzas parlamentarias es ciertamente digamos, dinámico. Probablemente de acá al 10 de diciembre ocurran cosas, y están ocurriendo cosas, y hay negociaciones para tratar de traer legisladores para acá, o de retener legisladores. Habrá que ver cómo termina configurado, pero uno ya debería descartar que el oficialismo logre tener un interbloque oficialista con quórum propio. O sea, que va a tener que negociar, y nada, posiblemente tengamos un diciembre con muchas leyes, así que va a haber que estar atentos, porque ahí probablemente se cuelen las malas las decisiones negativas o las decisiones más impopulares, ¿no? Bien, a ver, José, el tema del gasto público, ¿ves posible de alguna manera abordarlo en algún corto plazo, realmente para arrancar con una dinámica de bajarlo a los niveles, digamos, supieron ser históricos cuando la Argentina pudo funcionar, o los niveles comparables con el mundo civilizado, por decirlo así? ¿Y por dónde hay que abordarlo? Vos hablaste algo del tema reforma laboral, reforma previsional.
Sí, lo que pasa es que, por eso, la reforma previsional, la verdad es que, también, yo me dediqué los últimos como 10 años a estudiar muchas cuestiones de demografía y de estas cuestiones, ¿cierto? Y en Argentina el problema es que nosotros no tenemos los problemas que tienen otros países. Y sí tenemos problemas que son nuestros. El problema nuestro y fundamental es la indexación, que a largo plazo no es un problema tan grave, porque tener las jubilaciones en términos reales, sin aumentarlas, constante, si la productividad de la economía crece, eso va disminuyendo. Y además tiene una ventaja enorme, que es que tenemos niveles de cobertura importantes, y eso es algo que los países, hacia lo cual los países van, o sea que tampoco es mucho para cambiar. Pero después tenemos problemas que no tenemos. Por ejemplo, los brasileños hicieron la reforma y estaban desesperados por hacerla, pero si uno mira cuándo se jubila un brasileño y cuándo se jubila un argentino, el argentino se jubila mucho más después que el brasileño. O por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué las mujeres se jubilan antes que los hombres? Bueno, las mujeres no se están jubilando antes que los hombres, porque tienen la opción de quedarse y se quedan. Entonces se jubilan a los 64. Entonces me voy a ir a pelear con todo el Congreso para hacer una reforma cuando la verdad que no está pasando. Entonces yo no lo veo como un problema tan serio, porque entre otras cosas, desde el punto de vista demográfico, nosotros estamos en la etapa del bono demográfico, cuando más grande es la capacidad la fuerza de trabajo en relación a la población total. Entonces, si tenemos problemas para financiar a los abuelos ahora, cuando venga el envejecimiento, estamos listos. Y viene alguien y me dice, sí, mirá, me convenciste, pero la fuerza de trabajo que tenés no trabaja. Ah, bueno, entonces vos lo que tenés es un problema económico, no un problema con la jubilación. Me explico, que voy a hacer una reforma jubilatoria y si igual la cantidad de trabajo no aumenta, entonces después, si la gente que trabaja aumenta, aporta. Entonces es mucho más importante bajar la informalidad que ir a pelear. Esto estoy diciendo mi opinión, hay gente que no piensa lo mismo, pero yo no me iría al Congreso a pelear, ¿cierto?, por la reforma previsional, e iría a dar una batalla a morir sí, pero incluso, te digo, para ser así más impactante, no, iría a dar ingreso bruto, me lo bajás mañana o sigo peleando. Mientras que la reforma previsional la gané y me va a dar resultado en el año 2032, porque de hecho no es algo, por más que gane la reforma. Entonces me parece que si yo estuviera en el gobierno, lo primero que haría es dar una batalla a muerte por dos cosas. Jubilaciones, no, jubilación en general no, jubilación de privilegio. ¿Cierto? Entonces ahí ya te peleaste con la clase política, porque te tenés que pelear con el Poder Judicial, tenés que pelear, o sea, provincias, déficit previsional de la provincia, quiero ver. Me explico, o sea, yo iría mucho más a cuestiones puntuales que a una cuestión general, me parece. Pero yo empezaría por la cuestión tributaria y la cuestión de gasto, y en gasto me jugaría también a eficiencia, ¿cierto? Ahí por ejemplo, yo digo, bueno, bajé el gasto, pero los maestros no enseñan ni van a dar clases. Y bueno, entonces no vas a crecer tampoco. Me da la impresión de que a veces, esto me hago cargo, ¿no?, porque yo usé la palabra reforma, pero detrás de la reforma ponemos todas las peleas que no queremos dar. Y yo sería partidario de elegir las peleas que uno quiere dar. Y hay dos peleas que uno podría dar en el Congreso y están buenas, que son reforma tributaria y eficiencia del gasto público. Y después iremos por otras cosas si nos salen bien, porque de hecho creo que también hay dos cosas que tenemos a favor. Primero, que es la primera vez que un gobierno no peronista va a terminar, pero no es trivial, va a terminar. Y además termina con 40% de los votos. Y con mucho poder, no lo vimos nunca esto, me parece, corregirme, ¿cierto? No es mi tema, pero
me parece que hay mucho campo para que dentro de ciertas como coaliciones que se pueden dar entre la oposición y el mismo peronismo, pero no todo el peronismo. Entonces, yo no sé si soy muy pesimista con eso, más bien me parece que es muy difícil manejar la macro, pero si uno tuviera un cierto éxito en manejar la macro, aunque sea todo medio desprolijo, después iría rápidamente a la pelea por la cuestión tributaria, porque eso sí es fundamental. Pero fíjate que si voy por ingresos brutos, etcétera, ¿quién me va a pelear primero? Con las provincias. Entonces la idea es, ¿ustedes cogobiernan o no? Si cogobiernan quiere decir que tienen que poner también. Buenísimo, no sé si hay alguna otra consulta, si no, les agradecemos nuevamente, Lucas, José, realmente. Bueno, Mariano, todo tuyo, a ver, comentarnos cómo seguimos. Bueno, simplemente nos juntamos en